Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías para ver cuáles son esos mensajes que el tarot tiene para ti el día de hoy. Conectando con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Bien, antes de dar inicio con tu lectura, permíteme regalarte un decreto de poder para el día de hoy que dice así: Me baño de oro y riqueza en el nombre de Dios Todopoderoso. Me baño de oro y riqueza en el nombre de Dios Todopoderoso. Si aceptas este decreto, escríbelo en los comentarios de esta lectura. Vamos a comenzar. Tenemos aquí tu primera carta. Tenemos aquí la Reina de Pentáculos. Mira, esta es una carta muy positiva con la que abrimos tu lectura porque me refiere que todo el esfuerzo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás haciendo en este momento está a punto de cobrar esos frutos. Veo cosecha, la reina nos habla de la abundancia, nos habla de la buena fortuna, también nos habla de esta parte como de la estabilidad, ¿sabes? Puede ser tanto la estabilidad en el sentido de que viene dinero para ti y esto va de pronto como a calmar tu ansiedad, a calmar tu preocupación por alguna situación que tú tengas. Puede ser como a lo mejor que necesitas pagar una deuda o hay algo que tú necesitas comprar en este momento y requieres esos recursos. Por otra parte también, como te digo, ese es como la recompensa de, vaya, pues de tu trabajo, ¿no? Que está a punto de llegar. La reina de pentáculos también en otros sentidos, como tenemos aquí el caballero de pentáculos, me habla de dar siguientes pasos, ¿no? O sea, de dar como avanzar. Puede ser que a lo mejor tú en este momento necesitas recursos que por supuesto están por llegar, pero que estos recursos los estás pensando como diversificarlos, es decir, puede ser que vayas a estar haciendo una inversión, ya sea si tienes negocios o posiblemente tengas otro tipo de visión, ¿no? Como que tú digas, bueno, es que yo estoy esperando que llegue como este dinero porque por medio de ello es que yo voy a hacer una compra que para mí es importante. Puede ser que estés por comprarte algún carro, puede ser que vayas a estar arreglando tu casa, ¿sabes? Puede ser remodelando, algo así. Eh, y en otros casos, bueno, puede ser también como en otros aspectos, ¿no? Si digamos estás pensando en invertir en un negocio, también creo que es bastante favorable. Entonces, todo lo que tenga que ver con, con planes a un futuro corto, de los cuales tú vas a estar tomando acción, veo que vas a estar avanzando rápido. O sea, el caballero me refleja esta parte de arriesgarse, pero de que las ganancias van a ser positivas. O sea, yo no veo que vayas a tener como algún fracaso o que vayas a estar de pronto, no sé, digamos que perdiendo dinero o haciendo una mala inversión, sino todo lo contrario. El caballero me dice que justamente esto es lo que te hace crecer, esto va a estar ayudándote para que tú tengas una mejor estabilidad en un futuro. Por otra parte, también el caballero me representa el éxito. Puede ser que vayas a tener firma de contratos, reuniones con jefes o con personas si es que estás arreglando algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, que se esté llevando a cabo un proyecto del cual tú vayas a ser incluido o algo relacionado también con pagos, si es que a lo mejor tú estás a la espera de una pensión o estás esperando que alguien te pague algo, ¿no? Alguien que, ya sea por un trabajo que has hecho o por una deuda, ¿no? Que alguien te deba dinero y entonces veo que esto ya se aproxima. O sea, el dinero siento que va a estar fluyendo. Ahorita son buenos momentos para ti donde el dinero va a estar fluyendo en grandes cantidades, pero tienes que aprovecharlo porque recuerda que no todo es permanente. Entonces hay que saber diversificarlo, hay que saber invertirlo y sobre todo hay que saber cuidar esa parte que también es una energía. Ahora bien, tenemos aquí el 9 de varas. Esta carta de 9 de varas nos representa también como siento que tú estás por vencer un obstáculo. ¿Hay algo que en este momento tú le estás dando prioridad, que te cuesta mucho trabajo, que tú te sientes así como, puede ser que sientas como el cansancio o el hartazgo de esto que estás haciendo, ¿no? Que tú digas, es que yo ya quiero terminar con algo, siento que ya lo ves tú como una carga, ¿sabes?
porque tal vez sea muy pesado o porque simplemente ya le quieres dar fin. Que tú digas, es que yo tengo un compromiso, adquirí un compromiso de cualquier, vaya, de cualquier índole, pero que ya es como que ya quiero terminar con ese compromiso o ya quiero salir como de esta situación porque a mí se me hace muy pesado, siento que es algo que posiblemente a lo mejor ya le he dado mucho tiempo, o sea, le he dedicado mucho tiempo, algo que también para mí ya es como muy pesado o simplemente como que necesito cerrar ese ciclo, ¿no? Cerrar ese ciclo para comenzar en otros asuntos o en otros proyectos que yo tengo en mente. Entonces, esta carta nos dice, bueno, pues que estás prácticamente al final. Veo que vas a tener respaldo, va a haber apoyo aquí de algunas personas que te pudieran estar ayudando, pues puede ser a través de un consejo, puede ser también que te estén facilitando como alguna herramienta, ¿no? Que alguien te diga, ¿sabes qué? Yo te presto esto o te ayudo de esta manera para que tú puedas salir de este compromiso o de esta situación que tú estás viviendo. Entonces veo que no vas a estar solo o no vas a estar sola. También este 9 de bastos nos representa algo como, digamos, por ejemplo, el último obstáculo, ¿no? Como que tú estás venciendo el último obstáculo en este momento para que tú puedas dar paso, puedas avanzar. O sea, digamos, yo termino esto, tengo mi recompensa y avanzo. Entonces, bueno, concéntrate, concéntrate, enfócate en lo que estás haciendo en este momento, da lo mejor de ti, porque entre más concentrado tú estés, menos disperso a otras cosas, más enfocado en la situación, veo que lo vas a resolver de una mejor manera y también puede ser que lo hagas muy rápido. Entonces, esto te va a dar la pauta para que vayas ahora sí al plan B. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Bien, tenemos aquí la carta del sumo sacerdote, tenemos el 8 de espadas y tenemos el 9 de espadas. Mira, bien, yo estoy viendo aquí como inconformidad. La carta del sumo sacerdote en este sentido me representa como que tú estás en un momento de pausa, y pudiera ser también como de estancamiento. A lo mejor es que tú o estás en una situación un poco incómoda de la cual te cuesta trabajo salir o avanzar, o bien es que tú has hecho una pausa ya, ¿no? Que tú, o sea, no es lo mismo que tú digas ahorita, por ejemplo, no sé, yo estoy estancado, ¿no? Como me representa aquí el 9 de espadas. No es lo mismo que tú digas, yo estoy estancado, ¿no? O sea, estoy, pues vaya, no tengo trabajo, no tengo dinero, o estoy mal en cuestiones de amor y pues estoy viviendo una mala situación en la cual no me siento con ánimos, no me siento con ganas, las cosas no están fluyendo bien, siento el estancamiento, siento como esas barreras, ¿no? Que me impiden avanzar. Esa sería una forma. Y la otra, el sumo sacerdote, es como que tú has puesto una pausa para ver la situación, o sea, como para observar la situación. Dices, bueno, yo estoy viviendo esto, eh, necesito darme un tiempo, necesito ver exactamente cuál es el siguiente paso que voy a dar. Porque no estoy encontrando a lo mejor las opciones, no me están llegando las respuestas, simplemente, ¿no? Como si la suerte no estuviera de mi lado. Entonces, ¿qué veo aquí? Con el sumo sacerdote tenemos estas dos llaves que nos representan la suerte rápida, que también nos habla pues de las oportunidades que pueden estar llegando en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Puede ser como de horas, puede ser de algunos días o incluso a lo mucho algunas semanas, pero creo que esto ya es como, siento que esto ya es muy demasiado, porque yo veo algo aquí muy rápido, o sea, tú estás dándote ese tiempo como analizando o estructurando una idea para desarrollarla lo más rápido posible, ¿no? Es decir, yo voy a tomar acción en esto porque a mí me urge, no sé, conseguir dinero, conseguir trabajo, salir de este problema, ¿no? Tal vez tenga que ver con una deuda, a lo mejor necesito pagar algo y entonces estoy viendo ahorita la posibilidad de cómo voy a salir de toda esta situación. Entonces, es lo que yo veo aquí. Como la pausa en ese aspecto, ¿no? Como te repito, de ver de qué manera sales y la otra es como estar en esta parte del estancamiento. Ahora bien, ya sea de una o de otra, aquí el sumo sacerdote nos dice, bueno, pues que de entrada las puertas se van a comenzar a abrir. Hay algo que se acerca para ti,
lo cual te va a estar ayudando a alcanzar como esa meta o a conseguir la respuesta, no simplemente las llaves, vas a tener las llaves, las herramientas para poder abrirte paso. Entonces, el sacerdote nos está diciendo que, bueno, pronto vas a tener esas respuestas, pronto vas a poder darle solución a eso que te preocupa o salir de esa situación. En cambio, el 9 de espadas, pues como te digo, nos refleja esa parte también como de la negatividad, ¿no? Tal vez es que si tienes no, bueno, no es tal vez, es que si se ve reflejado el problema, pero aquí tal vez lo que sucede es de que tú te estás enfocando más como en el conflicto, ¿sabes? Tenemos aquí este 8 de espadas, como puedes ver es un arcano que se encuentra atado de los brazos, que está como rodeado de espadas, que tiene un vendaje en los ojos que no le permite ver, y ante esto es como que el 9 de espadas nos dice que entra como en un caos, ¿no? Que tú dices, es que estoy en una situación muy difícil, veo que no voy a salir de esto, no voy a alcanzar a cumplir la meta, no voy a conseguir algo, ¿sabes? Porque me siento así. Entonces, el 8 de espadas con el sumo sacerdote te está diciendo, sé más consciente, date un tiempo, no estés viendo las cosas con esa negatividad o no te estés enfocando tanto en el problema, sino más bien medita, ¿no? El sacerdote nos habla de la parte espiritual. En este sentido, nos habla de la parte espiritual, de mantener la calma, de reflexionar o de con sabiduría poder hacer algo, ¿sabes? El sacerdote es una persona sabia, es una persona que sabe también cómo controlar o cómo gestionar sus emociones. Y ante el 8 de espadas, que es todo lo contrario, ¿no? Una persona que está en caos, que está preocupada, que no está, no sabe cómo, qué decisión tomar posiblemente también ante una situación. Entonces el sacerdote dice, a ver, conserva la calma. Primero que nada hay que conservar la calma. Hay que despejar la mente, ¿no? Porque esa es como la parte de la espiritualidad, donde hay que despejar la mente, hay que tranquilizarnos, el problema ya está, la situación ya está, hay que apartarnos un momento de esto y comenzar a ver con objetividad qué es lo que se puede hacer. Ahora, si hay algo que está en tus manos y vaya, tú puedes cambiarlo, solucionarlo, pues entonces comienza por allí. Y si hay algo que en este momento tú crees que no está en tus manos, que no es un problema que tú tengas que arreglar, que no es algo en lo que tú tengas que intervenir, porque simplemente tal vez tenga responsabilidad otra persona o simplemente el tiempo es como quien tenga que poner las cosas como en ese orden. Entonces, en ese aspecto te dice, concéntrate y deja que las cosas que no tienen solución, o sea, que tú no les puedes dar solución, deja que la solucione a quien le corresponda, el tiempo, otra persona, no sé, o sea, la vida misma, ¿no? Y entonces enfócate en lo que tú sí puedes cambiar y esa va a ser como la forma en la que tú vas a romper como con esas ataduras, ¿no? Tú vas a romper con esas cadenas, porque entonces me dice que te estás preocupando por algo que no está en tus manos o por algo que simplemente, te repito, tal vez no puedas controlar y no te puedes forzar a eso, ¿no? O sea, no puedes tú pretender cambiar una situación si es que no lo puedes hacer. Y si lo puedes hacer, bueno, pues entonces medita, tómate el tiempo para reflexionar, para estructurar una idea, para crear un plan y entonces con esa sabiduría ponlo en marcha. Vamos a ver cuáles son tus siguientes mensajes. Bien, tenemos aquí el 5 de espadas, tenemos el 2 de bastos y tenemos también aquí la carta de la templanza. Bien, el 5 de espadas. Mira, yo estoy viendo aquí ganancia para ti. El 5 de espadas, si bien me refleja como la parte a veces de los conflictos, los problemas, pueden ser problemas personales, pueden ser problemas con otras personas o en diferente situación, pero también nos puede estar hablando de la parte del conflicto emocional o del conflicto mental, ¿no? Que tú digas, es que emocionalmente yo no me he sentido bien últimamente, ¿no? Por ejemplo, no me he sentido bien emocionalmente
o mentalmente se refiere, no está diciendo que estés mal de la mente, sino que puede ser que a lo mejor el enfoque que tú tienes en este momento es muy negativo o es un enfoque que también te ancla a una situación, ¿no? De decir es que yo no puedo o es que lo veo muy difícil o es que simplemente no tengo suerte o es, ¿sabes? O sea, como todo lo negativo en el campo de lo mental. Entonces a eso se refiere con la parte negativa el problema mental, ¿no? A eso se refiere. Y pues en lo energético, la emoción, ¿no? No tengo ganas de esto, me cuesta trabajo socializar, me cuesta trabajo salir de fiesta, me cuesta trabajo, no sé, incluso a veces hasta levantarme de la cama, no tengo fuerzas, me siento cansado, cansada, no porque hay un cúmulo aquí tanto puede ser de situaciones, o sea, cosas que tú estés viviendo, pero también a esto se carga y se agrega entonces lo mental y lo emocional, ¿no? O sea, ese mismo problema que tú puedas estar teniendo es el que no te deja dormir, es el que te tiene con ese temor, con esa inquietud, emocionalmente, pues vuelvo y te repito, ¿no? O sea, no estás bien y y mentalmente te cuesta trabajo y como te diré, pues sí, cambiar tu enfoque, ¿no? O sea, más que nada es como es eso. Entonces, esta carta me revela que tú vas a estar saliendo poco a poco de esto, porque tampoco es, no te voy a mentir, no es algo que tengas, que va a ser el cambio de la noche a la mañana, pero sí veo que esto ya es como que una vez que tú des el paso, una vez que tú te decidas o que comiences a ver con una claridad diferente las cosas, parece que es que tienes la respuesta, como te dice aquí el sumo sacerdote, ¿no? A lo mejor te hace falta meditar un poco, te hace falta también observar un poco cómo está haciendo tu vida en este momento, hacia dónde te quieres dirigir, tal vez no tengas con mucha certeza qué es lo que tú esperas en un futuro, ¿no? Hacia dónde tú quieres estar, cómo tú te ves en tanto tiempo y a lo mejor es simplemente como que yo estoy viviendo el día a día, ¿no? Y está bien vivir en aquí en el ahora, pero también hay que tener como esa conciencia de qué es lo que estoy haciendo para avanzar, porque tampoco se trata de el día a día está bien, es el aquí y el ahora, pero también con esa conciencia, ¿no? O sea, también con esa conciencia de que debes de crear, o sea, de que debes construir algo. Entonces, bueno, pues en ese aspecto yo veo que el 5 de espadas te habla, ¿no? Salir victorioso o derrotar ese tipo de energías. Ahora, si fuera cuestión como de algo energético también, es decir, con referente a malas vibras, a la envidia, todo eso yo veo que lo vas a estar cortando, o sea, como que toda esa negatividad va a desaparecer. La carta de la templanza nos anuncia aquí el equilibrio. Fíjate, la templanza igual nos habla de esa fuerza, ¿no? Pero aquí esta carta nos dice que es como una manera de reconocer tu fortaleza a través de tu experiencia y a través también como de tu sentir, ¿no? De decir, yo soy una persona realmente fuerte, o sea, yo en mi interior realmente tengo una fuerza, pero a veces es como si permaneciera como dormida, ¿no? O sea, no, o ya sea por una cuestión de inseguridad, tal vez necesitas creer como más en ti, ¿no? O sea, creer que tú tienes ese valor porque realmente tú lo tienes, pero veo que a veces no lo crees, ¿no? O sea, no creo que yo sea capaz de esto, o no creo que yo tenga tanta fuerza, ¿no? Tanta fuerza de voluntad, tanto poder como en ese sentido. Entonces, realmente sí lo tienes, pero veo aquí que es como si tú no lo reconocieras, ¿no? El 5 de espadas y la carta de la templanza me habla como en este aspecto de tener algo, es decir, en este sentido, como la fuerza, el control, el poder, la mentalidad, pero, o sea, como si tú mismo te sabotearas o tú mismo te bloquearas con tus pensamientos o incluso hasta con tus acciones. Entonces, tómalo en cuenta. Por otra parte, la carta de la templanza también con esta imagen nos representa algo como divino, ¿no? Es decir, a lo mejor tú en este momento te estás agarrando mucho de la fe, te estás agarrando mucho de Dios, del universo, de la energía. Es como buscar de dónde sostenerte para no caer, para no perder como ese equilibrio y a través de ese tipo de fuerza es que tú logras, pues mantenerte, ¿no? Eh, yo creo que aquí hay una petición que tú estás haciendo y que esto tiene ya algún tiempo, tal vez días, tal vez semanas. Hay algo aquí que tú le estás pidiendo mucho a Dios o a un ángel, puede ser a un ángel o una energía, depende de tu sistema de creencias, pero que no dice aquí que tú vas a ser escuchado muy pronto, siempre y cuando tú seas fiel realmente a tu creencia. O sea, es decir, si yo quiero conseguir, no sé, trabajo, por ejemplo,
Si yo le estoy pidiendo a Dios trabajo, si yo le estoy pidiendo al universo ese trabajo, yo debo de creer no solamente en la cuestión de la energía, es decir, en Dios o en el universo, sino que también es de que yo puedo, o sea, creer en mí de que yo lo voy a conseguir. Y en ese sentido es cuando las cosas suceden, porque si tú le estás pidiendo a Dios que te traiga trabajo, pero tú no confías en ti, decir, no, es que nadie me va a dar trabajo, porque por X cosa, ¿no? O sea, porque tal vez tú no te sientas con cierta capacidad, porque, o sea, puedes poner muchos pretextos, ¿no? Tanto desde tu inteligencia hasta puede ser también algo relacionado ya con la edad, ¿no? De decir, yo no tengo, me cuesta trabajo conseguir trabajo porque yo tengo una determinada edad y entonces nadie me va a dar trabajo, ¿no? Porque a esta edad, o sea, nos han vendido de que a esta edad nadie consigue trabajo o muy poca gente consigue trabajo. Entonces, desde ahí ya existe un bloqueo, ¿no? Porque tú estás aceptando algo que se ha adoptado y que si bien es cierto que eh, pues que ha sido en algunas cosas, en algunas ocasiones o situaciones así, no quiere decir que sea tu caso. Entonces, a eso se refiere también, de ser como ser coherente con lo que tú pides, pero también con lo que tú piensas hacia ti mismo o hacia ti misma. Ahora bien, tenemos aquí tu siguiente carta, tenemos el 2 de varas. Mm, Hay algo que tú estás esperando en este momento. Yo veo que tú estás pensando en algo, que dices, ya necesito que tal vez que esto llegue porque se ha demorado, o es que tú estás contando ya como el tiempo, ¿sabes? Que tú digas, ya falta tanto tiempo para que esto suceda, ¿no? Ya falta tanto tiempo para que, no sé, para que me vaya de viaje, ya falta tanto tiempo para que me paguen, ya falta tanto tiempo para que yo compre o pueda comprar esto, ¿no? Qué sé yo, o verme con esa persona, falta tanto tiempo para encontrarme con esa persona. Entonces, el 2 de bastos me habla como de esta impaciencia, tanto porque ya quieres que termine o que llegue ese plazo, o en otros casos porque sientes que ya el plazo se ha vencido o que algo ya se ha demorado, se está demorando bastante y que no lo logras ver, ¿no? O sea, que tú dices, es que esto ya tenía que haber pasado hace 3 días, hace una semana y yo no veo la respuesta. Bueno, el 2 de bastos nos dice que tengas paciencia tanto de una forma o de otra, lo que es para ti, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrebatar, simplemente todo va a llegar en su justo momento, e incluso lo que consideres que ya se perdió o que ya no va a suceder, pues te pudiera estar sorprendiendo, ya que aquí pues nos habla de buenas noticias, nos habla de situaciones de las cuales tú estás deseando que ocurran y que efectivamente van a ocurrir, pero es cuestión de paciencia. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Rey de Pentáculos, 5 de, 5 de varas y la carta del mago. Mira, yo estoy viendo aquí con este rey de pentáculos que hay una persona que viene a ofrecerte algo. Siento que tú ya has tenido contacto con esta persona, ya ha habido algún trato con esta persona, no sé, puede ser alguien relacionado con el trabajo, puede ser incluso una persona, ¿sabes? Una persona, es decir, una pareja, ¿no? Una pareja. ¿Qué me dice aquí este rey de pentáculos? Que esta persona te pudo haber hecho un ofrecimiento o una propuesta eh, que puede ser o que no se cumplió, que, es decir, no se cumplió por cierta situación, o sea, no porque no haya querido, no se cumplió por cierta situación o no la cumplió porque algo sucedió. Entonces, me dice que algo se ha quedado aquí, inconcluso, ¿sabes? Pero que esta persona sigue pensando cómo puede hacer para nuevamente conectar contigo. La carta del mago me refleja como el cambio. Por ejemplo, si fuera cuestiones ya más personales, por ejemplo, como el amor, ¿no? Que tú digas, es que los dragones me representan también aquí la lucha, ¿no? La lucha, un problema fuerte, algo que destruye o separa. Entonces, aquí me está diciendo que posiblemente tú te hayas peleado con tu persona especial, a lo mejor por cuestiones de dinero, por ciertos desacuerdos, y que esta persona
regresa, o sea, quiere buscarte nuevamente, quiere arreglar las cosas, quiere encontrar la solución y quiere cumplirte una promesa o algo que habían planeado juntos, tal vez, ¿no? Puede ser que a lo mejor ustedes hicieron un plan que iban a llevar a cabo y por ese conflicto, bueno, pues esto ya no sucedió y se terminó, ¿no? O sea, se rompió. Sin embargo, esto no es definitivo. El mago nos habla del cambio, o sea, de la transformación, ¿no? Lo que tú consideras que ya no es posible o ya no va a suceder, bueno, pues el mago te dice, a ver, espérame, ¿no? O sea, la magia sí existe y aquí te voy a demostrar que todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, yo veo que esta persona en ese sentido está ahorita tratando como de poner su cabeza en orden, porque ha habido muchas cosas aquí, conflictos, situaciones personales que pudiera estar viviendo y que necesita de pronto como tener pues esa estabilidad para poder dejar primero que se calmen las aguas y ya después de ahí comenzar a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Se arregla? Sí, definitivamente. El mago nos dice que hay solución. Nuevamente esa persona regresa y te cumple la promesa. Ahora bien, si fuera con una persona, digamos, digo, lo puedes adaptar a la situación que tú estás viviendo. Simplemente yo te estoy poniendo ejemplos de cómo pudiera ser, digamos, por ejemplo, en el trabajo. Si hay una persona que te ofreció algo, no sé, a lo mejor un puesto, un mejor puesto, eh, tal vez aumentarte un pago, qué sé yo, e incluso darte trabajo, ¿no? A lo mejor puede ser que tú hayas pedido trabajo, hayas solicitado trabajo y esta persona te haya dicho, oye, ¿sabes qué? Sí, nada más dame tiempo, no dame tiempo eh, y yo te puedo contratar, pero ahorita las cosas están un poco complicadas, entonces dame tiempo y yo te llamo, ¿no? Digamos. Entonces, aquí nos habla como de esa promesa que esa persona no, hasta el día de hoy no ha cumplido, pero que no tiene que ver por algo que esta persona haya querido, sino porque está, pues está luchando contra alguna situación de la cual veo que viene como ese final, o sea, este final ya se acerca. El 5 de bastos, si bien nos habla como la lucha y la batalla, también nos habla de que esto ya está próximo pues a saber quién es el ganador, ¿no? Que en este caso, bueno, pues vas a ser tú porque esa persona al final del día, en cuanto termine de darle solución a ese conflicto o a esa situación, pues entonces se comunica contigo y es ahí donde tú obtienes como esta respuesta, donde obtienes esa, digamos, donde esta persona puede cumplir la promesa que te hizo y tú pues sales victorioso, sales con ventaja ante todo esto. Así es que bueno, el mago también nos habla de sorpresas, fuera de todo esto que te acabo de mencionar, el mago nos habla también como de noticias, espera, eh, puede ser regalos también, como una sorpresa que tú te vayas a llevar a través de un regalo o... No sé, a lo mejor te llevas la sorpresa de algo, de no sé, te encuentras con alguien que hace mucho tiempo no ves, alguien llega inesperadamente a tu vida, podría ser también, ¿no? Que alguien aparezca o reaparezca nuevamente en tu vida, pero que esto tú no te lo esperas y te puede causar como una sorpresa. Sin embargo, el mago siempre nos habla, bueno, en este aspecto nos habla como de cosas positivas, ¿no? O sea, si tú te vas a llevar una sorpresa o te vas a reencontrar con alguien, pues quiere decir que esto te va a traer como mucha felicidad, algo que te genera mucha alegría, así como cuando ves un truco de magia que te sorprende, pero que te, o sea, te deja como en shock, pero a la vez te causa como esa felicidad de decir, o sea, realmente esto es verdad, algo así yo estoy viendo que va a suceder. Bien, vamos a ver cuáles son los signos que van a estar resonando con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Cáncer, tenemos a Aries, a Capricornio, a Leo, y por último al signo de Sagitario. Números que van a estar resonando con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Número 20, número 17, número 4, número 6, número 21 y el número 2. Vamos a ver cuáles son las letras que van a estar resonando con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra N,
la letra I, la V, la letra F, la letra H, la L, la B y por último la letra E. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, sabes que te deseo muchísimo, muchísimo éxito.